muchas de las políticas que se hacen a espaldas de la población tienen al final que ver con muchas de los aspectos de nuestra vida cotidiana, sea por cuestiones de nuestro origen del trabajo, sea por dependencia de la importación de recursos, sea por unas políticas que influyen fuertemente una serie de regulaciones ambientales, derechos laborales y sociales, etc. Pero también hay otro contexto que es muy importante. Si analizamos el origen del conflicto en Ucrania, era porque el gobierno tenía que decidir si ir con una área de libre comercio con Rusia o si firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y muchos de ustedes saben perfectamente lo que supone cualquiera de las dos opciones, o ir con Rusia o ir con la Unión Europea. Especializarse en algunas de las cosas que necesita Rusia o que necesita la Unión Europea. Especializarse significa hacerse dependiente económicamente y no tener tus propias políticas económicas, industriales, sino simplemente servir a los intereses de bloques económicos y comerciales mucho más fuertes, tal como lo ha explicado muy bien Javier. Y podríamos explicar muchas otras razones, pero está claro que las políticas comerciales encubren nuevos conflictos, incluso guerras, ¿no? Y eso queda muy claro cuando uno analiza dónde se va a producir gran parte del crecimiento económico y de la generación de empleo en las próximas décadas. Va a ser fundamentalmente en Asia y fundamentalmente en los países mal llamados emergentes, ¿no? Que ahí hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de India, hablamos de Sudáfrica y Brasil. Y ante esa nueva situación geopolítica internacional, pues dos potencias económicas mundiales que ya controlan un tercio del comercio internacional, que es Estados Unidos y que es la Unión Europea, entonces deciden a crear un tratado de libre comercio entre ambas potencias. Y claro, queda bastante claro desde el primer momento, aquí no estamos hablando de dos bloques económicos que compiten entre ellos, porque ya hay una liberalización tan fuerte entre ambos bloques que casi hay un flujo de dinero que son 2.000 millones de dólares cada día, ¿no? O sea, casi no hay barreras comerciales, casi no hay aranceles sobre los productos que se exportan e importan entre ambas regiones. Entonces las razones hay que buscar en el contexto nuevo geopolítico internacional, por ejemplo, en una competición fuerte con China, por ejemplo, y una segunda en esa situación tan especial en la que nos encontramos en estos últimos años. Porque claro, ellos, cuando hablamos de ellos, hablamos del poder económico y política, las élites. Estas políticas de libre comercio ya llevan dándose desde hace décadas atrás, ¿no? La propia creación del mercado único en la Unión Europea es una forma de libre comercio, es una forma de desregulación, es una forma de liberalizar todo lo que eran los bancos, el sistema financiero, lo que finalmente nos ha llevado al colapso del sistema financiero en el año 2007-2008. Entonces ya llevamos décadas sufriendo las políticas neoliberales, privatizaciones, desaparición de derechos laborales, ¿no? Trabajar mucho más horas por mucho menos dinero. Llevamos años sufriendo la precarización. Claro, todo eso no es nada nuevo. Entonces podríamos decir, ¿y qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Es que, por supuesto, todo eso tiene sus límites. Límites ambientales, límites sociales y, por supuesto, también límites en el aguante de la población. Y vuelvo a recurrir un poco a la expresión de dignidad que hemos vivido el sábado en Madrid. Por supuesto, el aguante también tiene sus límites. Así que estamos ante una situación donde la derecha y las élites que han impuesto estas políticas neoliberales están aprovechando la excusa de la crisis económica y financiera para implementar una serie de políticas de privatizaciones, de recortes, y todo lo que no consiguen con las políticas
a nivel de la Unión Europea, lo que nosotros podríamos llamar las políticas de la Troika, lo quieren conseguir con políticas exteriores. Y ahí es muy interesante también ver cómo ese juego a veces lo hacen ellos mismos, ¿no? Cuando Rajoy pues va a Bruselas y aprovecha cualquier política a decir, bueno, en realidad yo quisiera regular el sector bancario para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Bankia, pero es que estas políticas internacionales no me dejan, ¿no? Y viceversa, también la Unión Europea dice, no, 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 eso no es nuestra responsabilidad, esto es decisión del gobierno de Rajoy, ¿no? Entonces ellos mismos aprovechan diferentes espacios de pie, depende mucho dónde están y ante qué público hablan, para contraponerse un poco y, bueno, responsabilizar al otro de las diferentes políticas que son, como ellos mismos reconocen, muy duras y para la mayoría de la población pues la que está sufriendo. Bueno, esto es un poco el contexto en el que nos tenemos que enmarcar y donde por supuesto tenemos una situación donde la cuota de poder y de influencia que tiene el gran capital, la que tiene el poder económico sobre el poder político, pues obviamente es mucho mayor que hace 20 o 30 años. Entonces, estas negociaciones se llevan a cabo con una participación que ya ni siquiera ocultan de los grandes capitalistas de una forma inimaginable hace unos años, ¿no? Y hoy directamente están sentados en las negociaciones y tienen, digamos, los derechos muy privilegiados sobre el acceso a información y sobre poner encima de la mesa todos sus intereses y todas sus demandas. La primera vez que en los medios de comunicación hemos escuchado de estas negociaciones fue con el discurso en febrero del 2013 de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, cuando dio su mensaje sobre el Estado de la Nación, y las negociaciones oficialmente empezaron en julio del 2013. Pero 2 años antes, en el 2011, se puso en marcha un grupo de expertos, un grupo de alto nivel que se llamaba Sobre Crecimiento y Empleo. Y en el 2011, cuando se puso en marcha ese grupo de alto nivel, algunas organizaciones en Bruselas hacían cartas a la Comisión Europea para preguntar quiénes estaban ahí sentados a redactar este documento, ¿no? Y no recibían nunca respuesta a la Comisión Europea. Escribieron también a la Embajada de Estados Unidos en Bruselas y curiosamente la Embajada de Estados Unidos no tenía ningún problema de desvelarles quiénes estaban ahí sentados y eran mayoritariamente profesores académicos o diferentes asesores de grandes empresas que por supuesto eran todos de la línea neoliberal de la que estamos hablando, de una política muy hegemónica. En el mismo tiempo, en el 2011, a pocos meses, a enero del 2012, cuando se reúnen en Davos, en un pequeño pueblo en Suiza, todos los años, el Foro Económico Mundial, que son las élites de los gobiernos y de las grandes empresas, rápidamente pusieron en marcha una carta donde apoyaron al gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea felicitando por esa puesta en marcha del grupo de alto nivel y ofreciéndoles para asesorar ese grupo y por supuesto pasándoles toda su documentación y todas sus demandas. Entonces, quien coja hoy en día el documento que proponía lo que es la patronal de Europa, que se llama Business Europe, que sería como la COE, pero a nivel europeo, y coja un poco cuáles eran sus propuestas y demandas para un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, y si luego uno lo compara con el documento, que es el mandato que ha recibido la Comisión Europea para negociar ese tratado, pues rápidamente nos damos cuenta que hay muchas similitudes y muchas coincidencias bastante curiosas, ¿no? Así que desde el primer momento recibe este apoyo de todos los grandes grupos de lobby, de todas estas grandes asociaciones de presión que están en Bruselas, pero también en Washington, ¿no? Tenemos que hacernos una idea de que Washington y Bruselas son los lugares en el mundo donde más influencia de las grandes corporaciones existen, ¿no? Y donde hay un ir y venir
de gente que trabajan en las empresas, luego salen y trabajan en la administración pública y viceversa, donde cenan conjuntamente o almuerzan y donde hay un flujo de información permanente y donde tienen abogados, empresas de publicidad que les ayudan sistemáticamente a formular sus demandas e incluirlas en legislaciones y propuestas políticas. En esta circunstancia, entonces, tenemos una Comisión Europea muy de derechas, ¿no? Con el presidente Manuel Barroso, que ya demostró en Portugal qué tipo de políticas de derechas llevaba a cabo. Recordamos que Barroso fue uno de la reunión de las Azores que apoyó la guerra de Irak, y una Comisión Europea que justamente ha puesto en marcha todas esas negociaciones de tratados comerciales bilaterales que ha mencionado Javier antes, ¿no? Con muchos países en el mundo y ahora con Estados Unidos. Y claro, si miramos en el mapa, si Estados Unidos al mismo tiempo está negociando con la zona del Pacífico, dejando fuera a China, y está negociando con la Unión Europea, también dejando fuera a China, vamos hacia una confrontación comercial muy importante de cara a China, y quitarles un poco ese poder que está ganando a nivel económico y político a nivel internacional. Y por supuesto queremos también, o ellos quieren, perdón, que las condiciones laborales y sociales y ambientales se parezcan más a China en el futuro, tanto en Estados Unidos y la Unión Europea, que a otros estándares o a otros derechos de justicia social y ambiental a las que aspiramos muchos de los movimientos que llevamos muchas décadas luchando, ¿no? Este es el contexto en el que empiezan a negociar, y muy rápidamente nos damos cuenta que estas negociaciones son absolutamente antidemocráticas, no se conocen los documentos sobre los que se negocian, y sabemos, todo lo que sabemos de las negociaciones es por documentos que se han filtrado por algún portal web o algún eurodiputado que ha roto con el silencio que está impuesto y está obligado a no filtrar ese tipo de documento cuando tenga acceso a documentación confidencial. Eso es muy importante, ¿no? Situarnos en un tema donde el gobierno no nos informa. El pasado 17 de marzo el Ministerio de Economía organizó una charla para informar sobre este tratado, invitó a los dos jefes negociadores a Madrid, y solo era para las empresas, ¿no? Nosotros intentamos inscribirnos a esta conferencia y no nos dejaron participar. Luego resultó que en realidad no dijeron nada, ¿no? En realidad, en muchas de las comparecencias ante prensa, a nivel de internet, lo que uno puede leer en la página oficial de la Comisión Europea y lo que ha puesto en marcha el gobierno español con el gobierno de Estados Unidos, toda esa información es una propaganda muy barata para decirnos que va a haber crecimiento económico, que va a crear 140.000 empleos en el Estado español con este tratado, basándose en informes económicos de una fundación, Bertelsmann, que es una de las grandes multinacionales de la comunicación y de los editoriales en Alemania, ¿no? Estos son los datos en los que se basa el gobierno español para propagar ese tipo de datos. Muy fácilmente entonces nos damos cuenta, es un proceso fuertemente antidemocrático, donde no hay ningún tipo de transparencia y acceso a información, y los únicos que realmente están metidos en el proceso son el gran capital, los grandes bancos y las grandes asociaciones de lobby que están en Washington y Bruselas. Pero claro, también nos damos cuenta que aquí están en juego legislaciones que hasta ahora todavía protegen una parte de los derechos sociales y laborales. Estamos hablando de cuestiones importantes que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Estamos hablando de la prohibición de ciertos productos químicos que, gracias a una lucha importante de los últimos años, se ha conseguido prohibir ciertos químicos cancerígenos o que generan otro tipo de problemas ambientales o para la salud pública, que en Estados Unidos no están prohibidos y en la Unión Europea sí, que quieren volver a quitarnos todo ese tipo de regulaciones que se habían puesto en marcha, ¿no?
También estamos hablando de un ataque a principios básicos de la regulación, hoy en día como el principio de precaución, donde la empresa tiene que demostrar que no hay ningún tipo de amenaza para el medio ambiente o para la salud pública antes de que algún producto puede ser aprobado por la administración pública. En Estados Unidos es justo al revés. Es la administración pública que tiene que demostrar que un producto que quiere vetar sea perjudicial para el medio ambiente o la salud pública. Para hacernos una idea, de más de 83.000 diferentes químicos. Desde 1973, la administración de Estados Unidos solo consiguió vetar 4 químicos peligrosos en los procesos industriales en Estados Unidos. Entonces, la industria química de Estados Unidos ya dejó claro que quiere romper ciertas prohibiciones de usos de químicos peligrosos en la Unión Europea. Pero aquí hablamos de algo todavía mucho más peligroso. Aquí hablamos de poner en marcha una serie de cambios que no solo permitirían hacer irreversible ciertas políticas, sino también ser como una amenaza a gobiernos, posibles gobiernos progresistas futuros, para que no hagan ningún tipo de cambio, porque esto les puede permitir o puede provocar que algunas corporaciones transnacionales pongan en marcha procesos jurídicos, demandas multimillonarios contra estas políticas de los gobiernos. Y voy a poner unos ejemplos para que nos quede claro de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de una serie de legislaciones, como Javier explicó. Cuando hablamos de tratados comerciales, desde hace mucho tiempo dejamos de hablar de que haya un intercambio de bienes de un lado a otro, sino estamos hablando de unas políticas que influyen directamente sobre las políticas públicas. Por ejemplo, las políticas de inversión es una herramienta muy poderosa de las corporaciones transnacionales de apretar a los gobiernos, tanto a nivel nacional, regional o local, para que no hagan ciertos cambios a favor de los derechos sociales o a favor del medio ambiente o a favor de los derechos laborales. Y también en momentos cuando hay una crisis económica como en la que estamos ahora y haya algún tipo de cambio de gobierno y pone en marcha políticas públicas justamente para proteger los derechos sociales y laborales o para proteger las mayorías sociales, pues hay unas corporaciones que ponen en marcha una serie de especulaciones financieras que ponen en jaque ese tipo de políticas públicas. Muy recientemente se ha un estudio donde se muestra cómo un banco de la República Checa compró en el 2010 bonos de deuda del gobierno griego, cuando ya los bonos de deuda estaban hechos, digamos, un Cristo, porque ya, digamos, los bonos de deuda pública en aquel momento no valían nada y estaban calificados como bonos basura. Y en ese momento había algunos bancos que compraban estos bonos a muy bajo precio, y ahora que el gobierno griego decidió renegociar la deuda, porque claramente para responder a ciertas políticas públicas, garantizar la salud pública o no despedir hasta los últimos empleados públicos, pues ha decidido ser cuidadosos con el pago de los intereses de la deuda, renegociar la deuda con los acreedores. Incluso el partido de izquierda Syriza anunció, si ellos entrasen en un gobierno futuro en Grecia, pararían el pago de la deuda ilegítima y no seguirían pagando ilegítimamente a bancos, fondos de inversiones, unas deudas que son ilegítimas. Bueno, este banco del que estamos hablando, de la República Checa, ahora está reclamando ante una corte de arbitraje internacional varios centenares de millones de euros, porque con la renegociación de la deuda perdió gran parte de sus inversiones, cuando realmente sabían que en un momento, cuando ya los bonos no valían nada, podrían correr este riesgo. Claro, esto, lo que se llama un conflicto entre un inversor y Estado, es justamente una de las amenazas grandes
lo que quieren incluir en las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Para hablar claramente, las corporaciones adquirirían el poder a demandar un gobierno por cualquier política local o iniciativa legal que ponga en riesgo sus inversiones o sus futuras expectativas de beneficios. Y eso incluye también una serie de compensaciones a las corporaciones. En Alemania hay un caso, una empresa sueca de energía está demandando al gobierno alemán porque el gobierno alemán, como sabéis, por más de 30 años de movilizaciones del movimiento antinuclear y después de lo que pasó en Fukushima con el desastre nuclear hace 3 años, el gobierno alemán decidió salir de la energía nuclear en el 2023, o sea, cerrar todos los reactores de energía nuclear. Y esa empresa sueca, Vattenfall, ya había invertido varios miles de millones en algunas de las compras de reactores nucleares y entonces está exigiendo una compensación del gobierno alemán de 3.700 millones de euros en compensaciones a partir del 2023 cuando salgan de la energía nuclear. Así que nos imaginamos algún gobierno como el gobierno andaluz que está poniendo en marcha una política pública para parar los desahucios y ya ha dicho la propia Comisión Europea al gobierno español, cuidado con este tipo de políticas que vayan en contra de los intereses de los fondos de inversión o de los bancos, porque igual el gobierno andaluz ponga en marcha una política antidesahucios que protege a las personas y no protege a los intereses de los bancos. O nos imaginamos una prohibición de la extracción de gas a través de la tecnología de la fractura hidráulica, ¿no?, que es un tema muy candente pues en algunas zonas del país como Cantabria, en Asturias, una zona también de Álava y también en otras partes como Castilla y León o en País Valencia o en Andalucía, y sabéis que es una tecnología muy extendida en Estados Unidos. Pues este tratado podría también eliminar ciertas políticas públicas que se han puesto en marcha para proteger el medio ambiente o el ciudadano ante estas nuevas amenazas, como podría ser el fracking, o como podría ser que varios países en Europa tienen prohibido cultivar los transgénicos, porque se ha demostrado que tienen impactos importantes sobre la biodiversidad, o porque los químicos con los que se fumigan los transgénicos tienen impactos muy severos sobre la salud pública. Bueno, este tipo de políticas públicas que nos parecen muy bien se pondrían en jaque y habría unas fórmulas con este tratado de libre comercio para eliminar y quitarse de en medio este tipo de políticas. Pero también cuando hablamos de la defensa de la sanidad pública, cuando hablamos de la defensa de la educación pública, aquí hablamos de un ataque brutal de todo lo que no se consiga a través de la Unión Europea con este tratado con Estados Unidos. Hay unos intereses muy ofensivos por ambas partes. Empresas de servicios privatizados de Europa quieren entrar en el mercado de Estados Unidos y las grandes empresas de seguros de la sanidad de Estados Unidos pues tienen mucho interés a privatizar la sanidad. Y lo dijimos a la marea blanca en Madrid. En Madrid habéis conseguido parar las privatizaciones de 6 hospitales. Pero aquí, con este tratado, estamos hablando de tener que evitar la privatización del sistema de seguridad social pública entero. Entonces estamos realmente ante una amenaza muy importante y que, como rápidamente estamos viendo, afecta a muchas de las luchas sociales en las que muchas de nosotros aquí presentes estamos involucrados. Para que esto no parezca, digamos, una cuestión de ficción, hace muy poco, en la República Checa, para dar también un caso de viceversa, como un pequeño país como la República Checa al mismo tiempo demanda a Grecia por una renegociación de deuda, pues estaba afectado por estos mismos acuerdos bilaterales de inversiones, porque una empresa holandesa había entrado en la privatización del sector de sanidad pública en la República Checa. Con el cambio de gobierno, porque esto generó muchas manifestaciones en contra,
volvió a cambiar la privatización parcial de la sanidad pública. Y ahí, pues esta empresa holandesa que había invertido en el sector de la sanidad pública, pues está reclamando ahora al gobierno checo, pues 23 millones de euros en términos de compensaciones. Así que en un momento donde estamos viviendo recortes en los presupuestos públicos, igual una parte de los presupuestos públicos, de dinero de los contribuyentes, se va a dedicar a compensar empresas transnacionales porque no ven correspondidos sus inversiones o sus expectativas de beneficios en un futuro. Esto es una amenaza muy seria, pero sobre todo en términos democráticos estamos hablando de un cambio brutal en cómo se hacen las leyes, en cómo los gobiernos se ven afectados directamente en hacer cualquier política pública progresista a favor de garantizar los derechos humanos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vivienda o el derecho a un trabajo digno, y como muchos de los derechos que todavía existen o regulaciones que gracias a las luchas sociales y políticas y sindicales todavía existen, pues estarían amenazados con este tipo de tratado que se está negociando, como insisto, entre Estados Unidos y la Unión Europea. También en la agricultura y la alimentación tenemos muchos problemas, tenemos un mundo rural cada vez más despoblado, tenemos una situación donde ha avanzado mucho la agroindustria y aún así el mundo rural de Europa en su conjunto todavía es más diverso y a veces más favorable a poner en marcha políticas públicas de soberanía alimentaria y de que la gente vuelva a recuperar poder de decisión de lo que alimentan o lo que produzcan, que si lo comparamos con Estados Unidos. Porque ahí la agricultura todavía es mucho más industrializada, mucho más concentrado. Estamos hablando de extensiones de tierras que tienen, donde no trabaja apenas gente, sino grandes maquinarias agrícolas, y donde también especialmente el sector de la ganadería está enormemente concentrado en la producción de carne y los productos derivados de los animales. Es una cadena industrial muy parecida a las grandes fábricas de coches, pero que no tiene nada que ver con nuestra idea de producir alimentos sanos, alimentos locales y sobre todo producidos por gente, ¿no? Por eso ahora hay un eslogan que cada vez se extiende más entre muchas agricultoras y agricultores: no quiero hectáreas, sino quiero vecinos, ¿no? No quiero grandes extensiones de cultivos, sino quiero vecinos con los que puedo hablar, compartir, trabajar juntos, ¿no? Pues en Estados Unidos, pues ese modelo de agricultura industrial, entonces también hay intereses muy ofensivos de la agricultura y sobre todo de las grandes corporaciones agroalimentarias de entrar en Europa, vender por supuesto mucho más soja transgénica, vender maíz transgénico, productos elaborados, mucha carne de esta ganadería intensiva tan perjudicial tanto para el medio ambiente como para los agricultores y sobre todo para la salud pública en Estados Unidos, ¿no? Y viceversa, en Estados Unidos existen algunas políticas públicas locales muy interesantes y por eso la Unión Europea, en su lista de lo que buscan a cambiar en Estados Unidos, quieren cambiar un programa que se llama Compra Local, Compra Productos Americanos, que son políticas públicas que generan puestos de trabajo a nivel local, que trabajan con pequeñas y medianas empresas y, por ejemplo, lo que conocemos aquí en el Estado español, algunas políticas públicas locales que generan puestos de trabajo porque compran alimentación para los comedores escolares, pues serían compras públicas que estarían regulados y que se quieren desregular con estas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pues imaginaros que la Unión Europea quiere eliminar este programa en Estados Unidos en varios estados federales y en muchas ciudades donde existen estos programas que, como os digo, las propias organizaciones sindicales y sociales de Estados Unidos pues defienden porque son políticas públicas progresistas, generadores de empleo y sobre todo mucho más cercanos a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero también, si vamos a uno de los orígenes de la actual crisis, que era la liberalización del sector bancario y financiero, se han puesto tímidamente
en marcha algunas políticas más en Estados Unidos que en la Unión Europea. Algunos se preguntarán cómo es posible, pero sí. El año pasado se puso en marcha una ley que se llama la Ley Volcker, que es una legislación que prohíbe a ciertos bancos comerciales de entrar en lo que era la causa de la crisis del 2007-2008, vender productos financieros altamente especulativos y altamente volátiles, ¿no? Si preguntáis a aquellos pensionistas afectados por todos estos activos financieros que les vendieron ciertas cajas de ahorro antes de la crisis 2007-2008, sabéis perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos de productos financieros que prometían muchos beneficios, pero en realidad eran altamente riesgosos para la gente que se habían metido en ello. Pues de estos productos financieros, hoy en día, 1/3 se comercializan más en los mercados financieros internacionales que antes de la crisis de 2008. Pero si hablamos de esa especulación financiera que va a través de programas matemáticos de los ordenadores, ¿no? 50% más del volumen de dinero que se mueve hoy en día que antes de la crisis de 2008. Por lo tanto, no estamos viendo una voluntad real de los gobiernos de atajar ese problema a la especulación financiera, sino hay intención de incluso quitarles estas pocas leyes que se han puesto en marcha, tanto en Estados Unidos y muy poco en la Unión Europea, que estaban destinados a regular el sector bancario, responsables de esta crisis que luego con dinero público les hemos rescatado. Así que están preparando el terreno, si no lo impedimos, a volver a repetir el mismo cuento del que hemos sufrido en estos últimos años con la especulación financiera y la desregulación del sector bancario, ¿no? Estos serían algunos de los elementos, así como más graves o más importantes que podríamos poner sobre la mesa, ¿no? A mí, el mensaje, digamos, que queremos trasladar es que hay unas condiciones políticas en las que no serían en absoluto necesario ningún tipo de negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es una negociación de los poderes que nos han llevado a la situación de crisis en la que estamos viviendo ahora. Es una negociación de las élites, y toda la población que está sufriendo los recortes, las privatizaciones y los problemas en el mercado laboral son los que sufrirían todavía más si ese tratado se llevase a cabo. Pero también en una serie de luchas sociales en las que estamos, contra los transgénicos, contra el fracking, por la protección de la salud pública, etcétera, pues estaríamos ante unos cambios tan brutales que se nos plantean aquí, que tenemos muchas razones para interesarnos por estas negociaciones. Y lo primero que hemos detectado a lo largo de los últimos meses, que hay muy poca información, ¿no? Los medios de comunicación casi no hablan de lo que se está negociando, muy a diferencia de otros países. Y os pongo el ejemplo de Alemania. En Alemania, muchos medios de comunicación, pero sobre todo los medios de comunicación público, han tratado ese tema. Y resulta bastante curioso que incluso han desmascarado el cuento que lo presenta la Unión Europea y también Estados Unidos desde el año pasado, ¿no? Porque venden esto como va a crear empleo, va a crear crecimiento económico, nos va a sacar de la crisis. Pues en una entrevista, en un programa de la televisión pública alemana, el periodista le pregunta al comisario de Comercio Exterior de la Unión Europea, bueno, en el estudio de impacto económico que este tratado va a tener, ustedes mismos dicen que eso va a generar un crecimiento económico del 0,05% cada año, ¿no? Entonces el comisario se queda como perplejo y dice, apaguen la cámara, ¿no? La televisión alemana luego emite la entrevista total y no recorta el momento cuando el comisario le pide al periodista que apague la cámara porque estaba en una situación, pues luego dice,
en realidad no es importante hablar de cifras, sino hablar en general de lo positivo que va a ser ese tratado, ¿no? Si vais a unas citas de la prensa de la semana pasada, cuando el jefe negociador por parte de la Unión Europea es un español que se llama García Bercero, él dice: lo importante es comunicar bien los beneficios de este tratado y desmontar los mitos sobre los riesgos que se están inventando, ¿no? Entonces existe toda una estrategia, un documento secreto que se filtró el año pasado, donde la Comisión Europea dice a los gobiernos cómo hay que comunicar los beneficios de este tratado para que los movimientos sociales y sindicales no tengan tiempo a hablar de los riesgos, ¿no? Y también el presidente francés, en una reciente visita a Washington, dijo que este tratado se tiene que negociar lo más rápidamente posible, porque cuando más tiempo tengan la sociedad civil a darse cuenta de lo que hay detrás de estas negociaciones, pues se generarían muchas suspicacias, muchos problemas aflorarían en las negociaciones, lo que impediría este tratado. Afortunadamente ya hay un pequeño escollo que ha salido hace 2 semanas. El gobierno alemán anunció que ellos no van a aceptar incluir en las negociaciones una de las amenazas que expliqué antes, que se llama el mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado. Es este mecanismo que permite a una corporación transnacional a demandar a un gobierno por algún tipo de política pública que va en contra de sus inversiones o sus beneficios. Y eso es porque ya llevamos un año preparando un poco el trabajo político a nivel europeo, estamos en coordinación, diferentes movimientos sociales y redes que ven muchas amenazas y peligros con estas negociaciones, y en Alemania están ya como casi un año adelantado a la campaña que estamos poniendo en marcha aquí en el Estado español, y ahí, por ejemplo, el mayor sindicato del sector metalúrgico, hace 2 semanas en una entrevista dijo el presidente de este sindicato que ellos exigen que se paralicen estas negociaciones. Esto es algo realmente nuevo, porque lamentablemente, frente a las políticas que ha explicado Javier a lo largo de las últimas décadas, que la Unión Europea haya puesto en marcha políticas neoliberales y estos tratados bilaterales tanto de comercio e inversiones, muchas veces la mayoría de los sindicatos apoyaban estas políticas neoliberales de la Unión Europea diciendo que eso va a generar puestos de trabajo, cuando luego en la realidad estamos viendo que políticas de libre comercio recortan mucho más empleo de los que generan. Lo que pasa es que en los estudios económicos que presenta la Comisión Europea solo habla de las cifras de los puestos de trabajo que crean, nunca habla de los puestos de trabajo que eliminan. Y sabemos, y eso ya es también una realidad en todos los estudios sobre los tratados de libre comercio, mayor competitividad, mayor liberalización comercial siempre ha generado una desregulación de los derechos sociales, una bajada de los salarios y una competición entre los lugares de producción y una deslocalización. De hecho, en el propio estudio de impacto de la Comisión Europea habla de que este tratado tendrá como una de las amenazas una deslocalización prolongada entre los lugares de producción de la Unión Europea en Estados Unidos. Y sabéis que en Estados Unidos existen varios estados federales donde está prohibido la sindicalización, donde empresas como Toyota y otras grandes multinacionales del sector automovilístico estaban muy orgullosas en los años 80 cuando abrían fábricas donde estaba prohibido la sindicalización y hacían anuncios: primer fábrica libres de sindicatos, ¿no? Así que para todas aquellas personas que están militando en organizaciones sindicales o están cercanos a organizaciones sindicales, pues sería muy importante pasarles la voz, pasarles la información, pasarles esa voz de alerta de lo que pretenden conseguir en términos de bajadas salariales y sobre todo de competición, de situaciones de derechos sociales y laborales, sectores económicos y políticos de la Unión Europea y Estados Unidos. Porque hay que darse cuenta que estamos hablando de que
muchas de las empresas que hacen comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea tienen sede en ambos lados. 75.000 grandes empresas multinacionales que podrían intentar hacer unas demandas contra los gobiernos del otro lado porque ya tienen sedes sociales en cualquiera de los dos lados, ¿no? Simplemente crean filiales o empresas con una pequeña oficina y eso ya les sirve hacer demandas judiciales o de compensaciones a los gobiernos en el otro lado, ¿no? Así que estamos realmente a muchos niveles pues muy preocupados con estas negociaciones, pero al mismo tiempo también ya estamos viendo los primeros resultados de las campañas que están surgiendo, ¿no? Ya hay campañas en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en Dinamarca recientemente, en Bélgica, o sea, en varios países están surgiendo campañas a nivel nacional donde hay una participación, organizaciones sindicales, de consumidores, organizaciones ecologistas, organizaciones también que están vinculadas a la lucha contra la privatización de servicios públicos, organizaciones sociales que han luchado contra todo el sistema bancario y financiero y toda la desregulación del sistema financiero. Es muy diverso en cada lugar. Incluso hemos tenido ya diferentes momentos de coordinación con organizaciones de Estados Unidos. En Estados Unidos, como bien ha comentado Javier, llevan ya varios años luchando contra este tratado transpacífico, que ya llevan 20 rondas de negociaciones. En el caso del tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, llevan 4 rondas de negociaciones en secreto. Y entonces ellos quieren negociarlo muy rápidamente, están hablando de cerrar las negociaciones en el 2015. Y claro, entre medios hay unas negociaciones al Parlamento Europeo el 25 de mayo, hay un cambio de la Comisión Europea a finales de año, en octubre del 2014, y también hay unas elecciones a final de año al Senado de Estados Unidos, que son las elecciones a mitad del mandato de Obama, ¿no? Estos son escollos para ellos, pero para nosotros son oportunidades para meter este tema en la agenda política, exigir que se debate sobre eso, que se sepa lo que están negociando, ¿no? Eso sería lo básico, donde todo el mundo podría estar de acuerdo. Por supuesto, hay una gran mayoría de las organizaciones sociales que ya han estudiado un poco el tema y que muy rápidamente dicen que estas negociaciones hay que pararlo. Y si somos capaces de pararlo, y yo soy muy optimista de que somos capaces de pararlo, sería una victoria muy importante para los movimientos sociales, ¿no? Porque esto es una vuelta de tuerca de las políticas capitalistas neoliberales que ahora mismo quieren poner en marcha, y como en el flanco de la Unión Europea nos han aprobado un pacto fiscal, nos han aprobado un pacto del euro, nos han aprobado muchísimas políticas neoliberales en estos últimos 3 años y no hemos podido pararlo. Por lo menos aquí tenemos una gran oportunidad de parar una de sus muchas ofensivas neoliberales sobre las que están ahora trabajando.